Bueno, nuestro segundo tema es longitud de arco dentro de la tercera unidad, que son aplicaciones de la integral. Cuando nosotros decimos longitud de arco, a lo que nos estamos refiriendo es a la longitud de una curva o de una función. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que voy a calcular la longitud de arco de la función f desde A hasta B, a lo que me estoy refiriendo es a calcular la longitud de esta línea. Ya. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues dividiendo en segmentos más pequeños y aproximando. Entonces, en este caso vamos a dividir esto en 3 regiones. Aunque esto es para fines didácticos, nosotros asumimos en cálculo integral que estamos dividiendo en segmentos tan pequeños que el ancho de cada uno se acerca a 0. Entonces vamos a suponer que este de aquí es mi segmento I. Y entonces en cada segmento voy a aproximar la longitud de esta curva mediante una línea recta. En este caso sería de aquí a aquí. Para la siguiente sería en esta de aquí. Y por último sería aquí. Entonces, a pesar de que es una línea curva, nosotros aproximamos la longitud mediante líneas rectas. Pero como vamos a tener muchos segmentos, pues el ancho de estos segmentos es tan pequeño que esta línea recta se acerca mucho al valor real de la línea curva. ¿Cómo calcularemos la longitud de este segmento? Pues simulando un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que este es un triángulo rectángulo, por lo tanto, esta línea recta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y que estos son los catetos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Cómo calculamos la longitud de la hipotenusa? La hipotenusa es igual a la raíz de los catetos. La raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, ¿no, maestra? Gracias, exacto. Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, si yo quiero conocer la longitud de esta hipotenusa, solo necesito conocer la longitud de cada uno de los catetos. Entonces, en esta región, y este es mi segmento I, estas de aquí tenían coordenadas que podíamos calcular. ¿Se acuerdan cuáles eran? Y este es el segmento I, ¿cuál es la coordenada de esta y de esta? ¿Alguien lo recuerda? Y menos 1. Gracias. Este sería el punto XI y este sería el punto XI menos 1. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí sería la longitud del cateto A y se calcula como la diferencia de XI menos 1. También lo conocemos como el delta X. Si este punto de aquí es XI, puedo conocer la altura de este punto evaluando la función en XI menos 1. Lo mismo para esta. Si este es XI, entonces la altura de este punto es la función evaluada en XI menos 1. Por lo tanto, el cateto B
sería igual a la diferencia entre el que está más arriba, que es f de x y menos 1, menos, perdón, ahí me equivoqué. Este de aquí es solo x y. El que está más arriba, menos el que está más abajo, que es x y menos 1. Y esta distancia es la que conocemos como el delta y. ¿Alguien se acuerda del teorema del valor medio? La función evaluada en B menos la función evaluada en A sobre B menos A. Ajá. ¿A qué es igual eso? Tenemos una función que vamos a llamar f. Y tenemos dos puntos. El punto A y el punto B. Si es ese, ¿te acuerdas de algo más? El teorema del valor medio me dice que en un intervalo cualquiera de una función, aquí, f de x, entre dos puntos, sin importar qué puntos tomemos o cuál sea el comportamiento de la función, entre esos dos puntos hay un punto llamado C, que tiene la característica de que la pendiente de su recta tangente es exactamente igual a la pendiente que está entre los puntos A y B. Bueno, ahí no me quedó muy paralela que digamos, pero esa es la idea. Entonces me dice que existe un punto con esa característica. Entonces, ¿cómo se expresa eso matemáticamente? La pendiente de esa línea verde, pues sería el delta y menos el delta x, que en ese ejercicio pues será el f de b menos f de a entre b menos a. Y me dice que la inclinación de esta recta o la pendiente es exactamente igual a la pendiente de una recta tangente en el punto C. ¿Qué es la pendiente de una recta tangente en un punto? ¿Alguien se acuerda? La derivada. La derivada, gracias. Entonces, la pendiente entre los puntos A y B es igual a la derivada en un punto intermedio que vamos a llamar C. Si este principio nosotros lo aplicamos a este segmento que tenemos aquí, pues entonces nosotros estamos afirmando que la pendiente que existe de aquí a aquí, esa pendiente sería f de xy menos f de xy menos 1 sobre xy menos xy menos 1. Esa pendiente va a ser exactamente igual a la derivada en algún punto intermedio. Vamos a decir que está por aquí. ¿Se acuerdan cómo llamábamos a cualquier punto que esté dentro de este segmento? Que no necesariamente está a la mitad, puede ser en cualquiera de los dos extremos, a 3/4, donde sea, pero está dentro de este segmento.
punto muestra. ¿Se acuerdan? Cualquier punto que esté dentro de este segmento se conoce como punto muestra. Entonces, aplicando el teorema del valor medio a este segmento, la pendiente entre esos dos puntos debe ser igual a la derivada en algún punto muestra. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos eso? En esta fórmula que tenemos aquí. Tenemos que C, la hipotenusa, es en realidad la longitud de mi segmento I. Es igual a la raíz de A cuadrada. Voy a tener A cuadrada. Y como A, tengo XY menos 1. Más el cuadrado de B. Y como B, tengo esta diferencia. Que creo que mejor le ponemos corchetes. Entonces sería f de xy menos f de xy menos 1. Esto que está aquí lo voy a sustituir por su equivalente. ¿De dónde lo voy a sacar? De esta fórmula que tengo acá. Si yo despejo lo que tengo en el numerador, entonces me quedaría que f de xy menos f de xy menos 1 es igual a la derivada en el punto muestra. No me va a caber, déjenlo recorro. La derivada en el punto muestra multiplicada por la diferencia entre xy y xy menos 1. Entonces, eso es lo que voy a sustituir en la raíz que tengo acá arriba. Entonces, aquí me va a quedar la raíz de xy menos 1 al cuadrado, más. Ahora esto lo sustituyo por el equivalente y su equivalente es la derivada en el punto muestra por xy menos xy menos 1. Todo eso al cuadrado. Aplicando las propiedades de los exponentes, yo tengo un producto elevado al cuadrado. Entonces, podría expresarlo también como el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo. El cuadrado de este por el cuadrado de este. De esa forma, ahora tengo xy menos 1 elevado al cuadrado en ambos términos, lo que me permite factorizar. Entonces aquí vamos a raíz de, factorizamos el xy menos 1 al cuadrado y eso multiplica a, para que me dé el primer término sería 1, más, para que me dé el segundo término será, le pongo mejor una llave, más la derivada en el punto muestra al cuadrado. Nuevamente aplicando propiedades de los exponentes o de las raíces en este caso, como yo tengo la raíz de un producto de términos, de un producto, puedo calcular la raíz del primero y multiplicarla por la raíz del segundo. Entonces me quedaría la raíz de un cuadrado, pues eso se elimina y me queda solamente xy menos 1
Y del otro lado me quedaría la raíz de 1 más la derivada en el punto muestra al cuadrado. Eso de ahí es la longitud de mi segmento Y. Y para simplificar un poco, lo que tenemos como x y menos 1 es lo que se conoce como delta xy. Por lo tanto, esa de aquí es la longitud de un segmento. Si nosotros queremos la longitud del intervalo completo, lo que tenemos que hacer es sumar todos los segmentos. Entonces, la longitud total será aproximadamente igual a la sumatoria desde el segmento 1 hasta el segmento n de la raíz de 1 más la derivada en el punto muestra al cuadrado multiplicada por el delta x de cada segmento. Esto de aquí es una aproximación. Si nosotros hacemos que el límite o el ancho de cada segmento se aproxime a 0, ya no obtenemos, ya no es una aproximación, lo que obtenemos es una igualdad. ¿Cómo se llama el límite de una sumatoria? ¿Qué es lo que obtenemos cuando calculamos el límite de una sumatoria? Cuando delta x tiende a 0. ¿Alguien se acuerda? El límite de una sumatoria cuando el ancho de cada segmento se aproxima a 0 es una integral. Y en este caso sería la integral que va desde A hasta B. ¿Qué vamos a integrar? Pues será la raíz de 1 más la derivada, que en este caso ya no es en un punto muestra, ya es simplemente la derivada de x al cuadrado. Y como delta x tiende a 0, se convierte en un diferencial. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la longitud de arco. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra, todo bien. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Veamos un ejemplo. Voy a calcular la longitud de arco para la función x cúbica sobre 6 más 1 sobre 2x en el intervalo que va desde 1/2 hasta 2. Perdón, maestra, ¿puede regresar a la siguiente? Es que no terminé de anotar, por favor. ¿Sí está bien? Entonces, ahora sí. Me pide calcular la longitud de arco para esa función, que significa que desde x igual a 1/2 hasta x igual a 2 se forma una curva y yo voy a calcular la longitud de esa curva. Sería esta parte de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando nada más esta formulita. Para poder aplicarla, yo necesito el cuadrado de la derivada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de esa función. La derivada de f sería igual a, tenemos la constante que es 1/6 y la derivada de x cúbica que es 3x cuadrada. Más, la constante es 1/2 y vamos a derivar
1 sobre x, o lo que es lo mismo, x a la menos 1. Y la derivada sería menos 1 por x a la menos 2. Simplificado, pues me va a quedar 3/6, 1/2, x sobre 2. Menos x a la menos 2 sobre 2, o lo que es lo mismo, 1 sobre 2x cuadrada. Eso sería la derivada. Necesito el cuadrado de la derivada, entonces también hay que calcularlo. La derivada al cuadrado pues, sería el cuadrado del anterior. Como tenemos ahí dos términos, pues es un binomio al cuadrado. Y el resultado es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. El resultado del primero por el segundo me queda simplemente 1/4 y el doble de eso sería 1/2 negativo. Más el cuadrado del segundo, que me va a quedar 1 sobre 4x cuarta. Con eso ya tengo suficiente para sustituir en la fórmula. La longitud es igual a la integral que va desde a hasta b de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada, que es lo que tuvimos nosotros aquí. X cuarta sobre 4 menos 1/2 más 1 sobre 4 x cuarta. Y se integra con respecto a x. Hay que tratar de simplificar eso lo más que se pueda para ver qué técnica de integración utilizamos. Entonces tenemos 1/2 hasta 2 de la raíz de en este caso lo más conveniente pues es hacer la suma de fracciones y buscamos entonces el mínimo común múltiplo de esas 4. Entre 4, 2 y 4x cuarta el mínimo común múltiplo es 4x cuarta. Hay términos que podemos agrupar como los términos constantes, que son estos dos. Entonces voy a tener 4x cuarta entre 4, me queda x cuarta. Por la x cuarta que teníamos arriba, x a la 8. Y luego de estos dos términos, un entero menos un medio, me queda un medio positivo. 4x cuarta entre 2 me da 2x cuarta. Por el 1 de arriba, 2x cuarta. Más 4x cuarta entre 4x cuarta, 1. Por el 1 de arriba, 1. Se integra con respecto a x. La integral desde 1/2 hasta 2d. Aplicando las propiedades de las raíces o de los exponentes, como lo quieran ver, tengo la raíz de un cociente. Entonces lo puedo expresar como un cociente de raíces. Calcular la raíz de lo que está arriba. Y dividirlo entre la raíz de lo que está en el denominador. En el numerador, si nosotros somos observadores, nos damos cuenta que esto forma un trinomio cuadrado perfecto. Tengo el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Entonces tendría la raíz de un término al cuadrado, pues se elimina y se me empieza a simplificar un poco la expresión. Tengo dx
Esto va a ser igual a la integral desde 1/2 hasta 2. Y arriba me va a quedar simplemente x cuarta más 1. Y en el denominador tendría raíz de 4x cuarta, 2x cuadrada. Para integrarlo más fácil, pues lo puedo separar en dos fracciones. Una que sería el x cuarta y otra que sería con el 1. Entonces, esto será igual a 1/2, la constante la sacamos. 1/2 de la integral de x cuarta entre 2, x cuadrada, más la integral de 1 entre x cuadrada, x a la menos 2. El resultado es 1/2 de, la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3, y la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 sobre menos 1, menos 1 sobre x. Hay que evaluarlo desde 1/2 hasta 2. Entonces aquí me va a quedar 1/2 de, evaluamos la función en el límite superior y tendríamos 2 al cubo sobre 3. Menos 1 sobre 2. Después evaluamos la función en el límite inferior y tendríamos 1/2 al cubo, es 1/8, y 1/8 entre 3, 1 sobre 24. Después tendríamos 1 sobre 1/2, 2. Y hay que resolver eso. Vamos a tener 1/2 de 8 tercios menos 1/2, por 2, 16, menos 3. 13 sextos, menos 2, 2 enteros son 48 sobre 24, me queda menos 47, y por este otro menos, más 47 sobre 24. El resultado final, 13 sobre 16, y son simplemente unidades que estamos tratando con la longitud. ¿Preguntas? Sí, maestra, yo no entendí bien esos dos últimos resultados.